Es un placer recibir esta mañana a la economista Rosa Cañete, directora regional de la campaña Iguales de Oxfam. Bienvenida al día. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Bueno, ayer se dio a conocer precisamente un informe importante para toda la región. Se llama Privilegios que niegan derechos. Es un estudio de Oxfam. Y quisiéramos, a propósito de que el tema de la desigualdad en República Dominicana sigue siendo un tema muy importante y sobre todo un reto, la reducción de la desigualdad en República Dominicana, un reto en materia de políticas públicas. Quisiera que en sentido general nos expliques en qué consiste este proyecto y este informe. Miren, desde Oxfam somos una organización que llevamos más de 50 años trabajando en la región en la lucha contra la pobreza. Y nuestro trabajo nos ha venido mostrando cómo, si bien es un objetivo reducir la pobreza, cuando solo miramos la pobreza y no miramos la desigualdad, normalmente equivocamos las políticas públicas para enfrentarla. ¿Por qué? Porque no existen pobres sin ricos. Y es necesario empezar a mirar también la otra cara de la moneda, porque lo que está ocurriendo en República Dominicana y también en el resto de la región es que la concentración está aumentando cada vez más en manos de muy poca gente. Cuando hablamos de muy poca gente estamos diciendo que en América Latina 32 personas tienen tanta riqueza como el 50% más pobre de la población del continente. 32 personas. Es decir, estamos hablando de una concentración extrema y de la cual, si no empezamos a hablar, va a ser muy difícil realmente enfrentar la pobreza de una manera estructural que ayude a que no sea una reducción momentánea, sino a que realmente se construyan las capacidades necesarias para que acabe. Es muy importante esta diferencia, Rosa, que haces, porque precisamente hay datos que evidencian que en América Latina baja la pobreza, bueno, y recientemente en la República Dominicana también se han presentado datos de que la pobreza sigue bajando. Tú dices, ese cambio puede ser momentáneo, temporal, no es una reducción estructural, pero al mismo tiempo esto es distinto al tema de la desigualdad. Esa relación que se da entre estos dos aspectos, ¿cómo lo puedes explicar? Mira, pobreza y desigualdad están totalmente vinculados, ¿no? Y en el estudio mostramos cómo, por ejemplo, reducciones importantes en desigualdad tienen un efecto determinante en la reducción de la pobreza y al contrario, cuando aumenta la desigualdad, también aumenta la pobreza. Es cierto que en América Latina la pobreza en la última década se ha reducido de forma notoria. Estamos hablando de que salieron en 10 años 61 millones de personas de la pobreza monetaria, es decir, que superaron la línea económica necesaria para cubrir ciertas necesidades básicas. Y esto hay que reconocerlo y nos muestra cómo cuando hay políticas enfocadas a reducir pobreza y desigualdad, es posible hacerlo, es decir, no es un mal caído del cielo, sino no es inevitable, se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que la desigualdad en esta misma década se redujo, pero muy modestamente, es decir, las políticas se enfocaron en programas de transferencia condicionada, programas muy enfocados en los pobres, como si los pobres fueran algo a superar, sin mirar la otra cara de la moneda. Es la captura del crecimiento económico y de las oportunidades por muy poca gente, lo cual pone ahora en riesgo los avances logrados. ¿Por qué? Porque en América Latina todavía quedan 200 millones de personas que se llaman en riesgo de caer en la pobreza. Es decir, superaron, imagínate, si la línea de la pobreza son $4 al día, cuando tú tienes $4.1, ya tú no eres pobre en las listas de los pobres. Pero tienes una gran vulnerabilidad, es decir, el día que se pone alguien enfermo en tu familia, vuelves a ser pobre. El día que suben los precios de algo, vuelves a ser pobre y por lo tanto, ahora mismo, para el próximo año, se pronostica ya que América Latina baja el crecimiento económico a casi cero, es decir, América Latina no va a crecer en los próximos años. Y cuando el pastel no crece, la única forma de reducir la pobreza es repartirlo mejor. Y si no, por lo tanto, la desigualdad es una prioridad en la región, no solo por esto, sino también porque la desigualdad es un concepto que nos permite mostrar las diferencias de intereses en la arena pública. Mientras que la pobreza es un tema que todo el mundo estamos de acuerdo, sí hay que enfrentarla.
Cuando hablamos de desigualdad nos permite mostrar que hay intereses encontrados y que en las democracias debemos ponerlos sobre la mesa y deliberarlos públicamente, que es lo que no ha estado ocurriendo en la región ni en República Dominicana. Antes de irnos a lo particular, que es el tema de República Dominicana, sí que me gustaría entonces que abordaras un poco ese concepto de salir de la pobreza en base a políticas públicas con ayudas condicionadas. ¿Es este el único mecanismo que se ha utilizado? Y si se puede considerar a una persona que realmente no es pobre porque hay una subvención del gobierno, por ejemplo, y si ese programa del gobierno desaparece, ¿dónde queda esa persona? Entonces, quizás te planteo una preocupación que se me ocurre en este momento. ¿Realmente esa persona salió de la pobreza solo en números o desapareciendo un programa gubernamental que puede ser incluso momentáneo? Entonces estaría en su situación, en la situación anterior. ¿Cómo podrías explicarnos esa particularidad del movimiento de las personas que salieron de la pobreza? 61 millones de personas en América Latina. Yo creo que algo que hay que entender, y los gobiernos también tienen que entender, es que la pobreza no se resuelve de un plumazo. Es decir, no es verdad que en un año una persona que es pobre deja de serlo totalmente, ¿no? Los programas de transferencia condicionada se han utilizado en toda la región, no solo en República Dominicana, y han tenido un impacto en pobreza monetaria, digamos, importante en los diferentes países. ¿Por qué? Porque le das un dinero directamente a una familia y evidentemente, pues si son $4 y tú le das uno y ahora tiene $5, ya no está en la lista de pobres. Y por supuesto que esta familia, ese dólar de más que recibe o esos pesos de más que recibe, pues le vienen muy bien, ¿no? O sea, no es algo negativo. ¿Cuál es el problema? El vender esto como la política social que va a desmontar la pobreza, porque esto no es cierto. Si bien tiene un rédito político altísimo, estos programas solo funcionan de una manera real cuando van asociados a unas escuelas de calidad, donde los niños que van a la escuela aprenden con calidad. Hay hospitales de calidad, donde las personas que se atienden, los niños que se atienden son también de calidad. Hay un programa que forme a la gente pobre, por ejemplo, para que pueda encontrar un trabajo. Estos temas en los diferentes países se han planteado, pero todavía hay retos importantísimos. ¿Por qué? Porque los gobiernos prefieren fortalecer cada vez más la entrega de dinero sin poner la atención necesaria en la mejora de la calidad de los servicios. ¿Por qué? Porque en 4 años yo gano votos, sí, la gente está muy contenta, claro, y encima mi numerito de pobres se reduce. Pero el problema es no poner el foco, no desviarse y no atender la calidad de los servicios, que es lo que realmente le da oportunidades a una familia, ¿no? Precisamente ahora que hablas de estos temas, uno de los aspectos que toca este estudio, este informe, es el tema de la democracia. ¿Qué relación ven ustedes entre el tema de la desigualdad y la calidad de la democracia en la región de América Latina y el Caribe? Miren, la concentración económica, la concentración de riqueza, va siempre de la mano de la concentración de poder. Son dos fenómenos que se dan simultáneamente. De hecho, no sabemos muy bien qué va antes, pero sí sabemos que van juntos. Los que son muy ricos a la vez tienen mucho poder. Y cuando hay esa concentración de poder, ¿qué ocurre? En el informe hablamos del secuestro de la democracia en América Latina. ¿Por qué? Porque no es posible que en una democracia se mantengan los niveles de desigualdad que exhibe la región, ¿no? Les estoy hablando, 32 personas tienen tanta riqueza como el 50% de la población más pobre. En República Dominicana, 265 personas que ingresan acumulan más de 30 millones de dólares en su haber, se ganan al año 4.000 veces lo que ingresa una persona del 20% más pobre de la población. Repite ese dato. 4.000 veces. Repite el dato. En República Dominicana hay 265 personas, estos datos los tenemos para todos los países de la región, 265 personas que ganan anualmente 4.000 veces lo que ingresa una persona del 20% más pobre de la población. Esto es concentración extrema.
Y si solo fuera concentración extrema económica, bueno, diríamos, bueno, pero vamos a ver cómo a través de ciertas políticas lo reducimos. El problema es que esa concentración económica viene de la mano de la concentración del poder, y eso acaba haciendo que las políticas públicas se diseñen para proteger a esa élite y no para proteger a las grandes mayorías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, todos los procesos de privatización no es algo que ocurre porque sí, ocurre porque hay intereses privados asociados que impulsan la mirada de que los procesos de privatización de los servicios mejoran la calidad, y los datos, y los tenemos en el informe, nos prueban que esto no ocurre así. Igual ocurre con la política fiscal. La política fiscal es un ejemplo claro de este secuestro de la democracia que se da entre las élites políticas y económicas, diseñando políticas para beneficiarse ellos y no las grandes mayorías. Pues qué bueno, vamos al tema entonces de República Dominicana con relación a esos aspectos específicos, porque por ejemplo aquí se nos ha vendido la idea de que el sistema energético iba a mejorar cuando se privatizara la energía, y los resultados están ahí. Ahora está el tema de la educación y la gran cantidad de recursos que se están destinando a este sector, y cómo incluso ha habido disputas, hubo disputas al interno del pacto educativo precisamente por el interés de algunos sectores de que se privatizaran procesos dentro del área educativa, diciéndonos que el Estado no tiene la capacidad de manejar procesos que después de privatizados no mejoran. Entonces, quizás vamos a empezar por lo general en República Dominicana. ¿Cuáles son los principales hallazgos de este instrumento? Miren, en República Dominicana es un país, digamos, excepcional con respecto a lo que ha ocurrido en la región en general. Si bien en la región hablábamos de una reducción consistente de la pobreza, República Dominicana hasta el año, es ahora, los últimos datos que ha mostrado el gobierno, que por fin estamos no reduciendo, sino igualando el nivel de pobreza que teníamos en el año 2000. Sí. Es decir, no hemos ido con el ritmo de la región. Por otro lado, a nivel de desigualdad lo mismo. Si América Latina es el continente más desigual del mundo, República Dominicana es uno de los países más desiguales de América Latina. Es decir, República Dominicana tiene niveles de desigualdad de los más altos del mundo también, ¿no? Estamos hablando de que el 10% más rico del país concentra alrededor del 37% del ingreso, mientras el 10% más pobre está alrededor del 1% del ingreso. Es decir, el mismo número de personas tiene que repartirse el 1% del pastel que los ricos, que son el mismo número, y se reparten el 37% del pastel. Es decir, los niveles de desigualdad son altísimos en la región. Si bien es cierto que los últimos datos gubernamentales empiezan a mostrar en los 2 últimos años una remisión de la pobreza y una remisión también mucho menor de la desigualdad, digamos, estamos ahora, el gran logro es igualar los niveles que teníamos en el 2000. ¿No? Y esto nos está hablando, el ejemplo que tú ponías de la electricidad, o por ejemplo el ejemplo del agua, nos hablan de una secuestrada, de lo que llamamos una democracia secuestrada. Es decir, tú ves todos los días a las comunidades populares saliendo a la calle porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque la calle no se la han asfaltado. Son necesidades básicas, eso no es ningún secreto. ¿Cómo un país que es democrático y que es de ingreso medio no es capaz de resolver por lo menos el agua, que es una necesidad absolutamente básica, ¿no? Si el Estado funcionara para el beneficio de las grandes mayorías, el problema del agua en este país tendría que haberse resuelto no ahora, sino hace más de 20 años, ¿no? Sí. Pero precisamente tuvimos en el programa la semana pasada a Pavel Isa, analizando el informe presentado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y él decía que los técnicos que trabajan en esta área le dan mucha confianza, y que la metodología utilizada aparentemente se basó en la misma metodología del informe de desigualdad del Banco Mundial, la prosperidad no compartida, ¿no? Y decía, los números le dan eso. Ahora, él solicitaba incluso que el Estado diera mayores explicaciones sobre la metodología
y los datos utilizados para llegar a esta cifra de disminución de la pobreza e incremento de la clase media, precisamente porque no identificaba elementos alrededor de las políticas públicas que pudieran implicar y traer como consecuencia ese crecimiento de la clase media y la disminución de los pobres. Ahora, tú también, a través de estos mismos estudios, estás hablando de una serie de servicios y accesos que debería tener la población dominicana para mejorar sus condiciones de vida. ¿Has podido, o Oxfam, a través de sus estudios, han podido identificar políticas públicas que puedan traer como consecuencia los resultados que dio este informe del MEPID? El informe que acabamos de publicar no tiene un foco directo sobre las políticas en República Dominicana, pero si bien es cierto lo que comentaba el compañero Pavel Isa, las políticas que realmente van asociadas a reducciones importantes en pobreza, por ejemplo, son las políticas de empleo. Y las políticas de empleo en República Dominicana no están mostrando resultados tan positivos que puedan venir asociados a esa reducción de la pobreza. Y las explicaciones, digamos, que da el gobierno sobre esta reducción de la pobreza, de las visitas del presidente, los programas, son políticas muy marginales. Es decir, sorprende que tengan un resultado de este tipo y eso es lo que, por eso, desde el sector técnico, pues nos llama la atención. Lo cual no quiere decir, como bien plantea Pavel, que bueno, son los datos oficiales y es lo que están diciendo, ¿no? Habrá que estudiar más a fondo. Lo que sí es una demanda clara es que para reducir de una forma sostenible y mantener los niveles de desigualdad, es central una política fiscal diferente y una política de empleo y de protección social diferente. Son centrales para hacer un cambio realmente estructural. Antes de irnos específicamente al tema que tiene que ver con la fiscalidad, me gustaría que tú hablaras sobre dos cosas que abordan en el informe. Primero, el cambio, la transformación en un modelo en el informe. Primero, el cambio, la transformación en un modelo económico que ha permitido que la desigualdad permanezca en América Latina y en la República Dominicana en el caso específico. ¿En qué dirección debe ir el cambio del modelo económico? Y segundo, ¿cuáles deben ser las características de las políticas sociales que se implementen en el país y en la región para revertir esa desigualdad de la que ustedes hablan en este informe? Nosotros planteamos varios objetivos claros de la política pública. Uno es reducir la concentración extrema de riqueza, poder, ingreso y tierra. O sea, es central enfrentar esa concentración extrema, porque por mucho que crezcamos en República Dominicana y en la región, si ese crecimiento es capturado por 100 personas, 25 personas, eso no revierte en mejoras en la sociedad y por lo tanto esa concentración hay que romperla de una forma clara y decidida. Hay que reducir los privilegios de unos pocos para garantizar los derechos de todos, ¿no? Esa es la primera. Otro objetivo central de las políticas públicas tiene que ser reducir los procesos de privatización de los servicios públicos. Necesitamos servicios públicos de calidad y universales. Y la privatización, en vez de ser una solución, es un problema mayor, porque se da con estados incapaces de regular la provisión privada de servicios y por lo tanto quedan cuestiones básicas para la vida, derechos básicos de la sociedad en manos del mercado, y eso no puede ocurrir ni con el agua, ni con la salud, ni con la educación. Ese es otro tema. Un problema mucho más, que todavía no es tan fuerte en República Dominicana, pero debemos aprender de la experiencia regional, es no depender de las industrias extractivas, es decir, de la minería. Algo que ha ocurrido en la región y gracias a lo cual se han reducido los niveles de pobreza ha sido el que han aumentado los precios de las materias primas durante toda la década pasada, y eso hizo que muchos países de la región recibieran ingresos enormes con los cuales en algunos países, por ejemplo en Bolivia, se hizo un buen uso de esos recursos y es el país que más redujo la desigualdad en toda la región. Ahora, ¿qué ocurre? Que depender de los precios internacionales hace
tu economía absolutamente vulnerable. ¿Qué va a ocurrir ahora con Bolivia, con Venezuela, con México, que dependen totalmente de los ingresos que reciben de la explotación de los recursos naturales? Y ahora esto está bajando, los ingresos fiscales están bajando y no van a poder seguir financiando las políticas públicas que los ayudaron a salir de la pobreza, ¿no? Entonces, en República Dominicana hay que aprender de esto. Nosotros estamos planteando, es necesario hacer un cambio en el modelo económico de la región y no seguir dependiendo solo de la explotación de materias primas, ¿no? Porque te hace muy vulnerable. Hay que apoyar otros sectores que generan empleo, como la pequeña empresa, la agricultura, otros sectores que sí generan empleo, porque la minería genera riqueza, pero empleo no genera, emplea a muy poca gente y por lo tanto no hace que la sociedad en su conjunto avance. Otro tema central es desarrollar políticas fiscales más redistributivas y políticas de empleo que generen mejores salarios, ¿no? ¿Ahí estamos hablando de la región o específicamente República Dominicana? En ambos, eso aplica tanto a República Dominicana como a la región. O sea, las políticas fiscales en la región no están consiguiendo redistribuir. ¿Por qué? Porque, y nuestro análisis es el siguiente, porque están protegiendo a unos pocos y está afectando a la mayoría. Que en la región y en República Dominicana se dependa más los ingresos de los impuestos al consumo, del ITEVIS, ¿no? Para que nos entendamos, sí. Es una muestra clara de no querer gravar las rentas altas. Simplemente, o sea, estamos abusando de los impuestos al consumo porque no queremos atacar las rentas altas. Y eso está llevando a que la política fiscal profundice la desigualdad en vez de reducirla. Sí. Mira, se nos está agotando el tiempo, pero quisiera que nos dieras algunos datos puntuales y específicos sobre República Dominicana. Quizá los principales hallazgos en nuestro país, a donde, aunque en sentido general nos acabas de dar las principales recomendaciones, pero en República Dominicana, los principales hallazgos y hacia dónde debemos apuntar. Yo creo que voy a resaltar dos puntos. Uno es, siguiendo con la política fiscal, por ejemplo, las exenciones que reciben ciertos sectores empresariales en el pago de impuestos. En República Dominicana, los sectores de zona franca, turismo, la zona fronteriza y algunas industrias reciben exenciones al año que ascienden a 720 mil millones de dólares. Con ese dinero podríamos triplicar la inversión en agua, que es una necesidad básica. Entonces, por eso planteamos, esto es un problema democrático. ¿A quién tú quieres beneficiar? A unos sectores específicos que además han mostrado que no generan condiciones dignas de trabajo, o podrías utilizar esos recursos en, por ejemplo, asegurarle agua potable a todo el mundo en su casa. Esto es un tema que hay que poner sobre la mesa y que la sociedad debería decidir y el gobierno ejecutar lo que beneficie a las grandes mayorías. Solo por poner un ejemplo de cómo la política fiscal tiene mucho ámbito. Por ejemplo, gravar las rentas de esas 265 personas que ganan tanto dinero al año, ¿por qué no es posible? Si son solo 265 contra 10 millones, ¿no? Eso es un área importantísima en la política fiscal que hay que debatir, ¿no? Y que creo que es necesario que en el próximo pacto fiscal que se dé se ponga sobre la mesa y seamos capaces de que se representen los intereses de las mayorías en esa discusión. ¿Y la segunda cosa? Sí. La segunda, creo, hablemos de los salarios. ¿Cómo es posible? O sea, en República Dominicana cubrimos con el salario mínimo legal, o sea, es una ley que dice el salario mínimo es de tanto. Ese salario mínimo no cubre más que el 40% del salario necesario para cubrir el mínimo de subsistencia, es decir, comer, beber, agua, tener una vivienda, ¿no? Salud, o sea, mínimo de subsistencia. Con el salario mínimo que legalmente está aceptado por el Estado Dominicano no cubrimos más que el 40%.
¿Y eso qué significa? ¿Quién se está beneficiando de ese salario mínimo tan bajo? ¿Qué ocurre cada vez que se discute tripartitamente entre el gobierno, el empresariado y los sindicatos los salarios mínimos? ¿Cómo es posible que un gobierno que represente a las grandes mayorías no consiga que el salario mínimo por lo menos cubra el mínimo necesario para subsistir? Eso es, desde el Estado, legalizar la miseria, y solo hay unos pocos que se benefician de eso. Bueno, pues muchísimas gracias a Rosa Cañete, quien es la coordinadora a nivel regional de las campañas iguales que está desarrollando Oxfam, por compartir con nosotros estos datos tan interesantes de un informe que se puso a circular ayer, Privilegios que niegan derecho, y ojalá que estos temas sean los temas del debate y de búsqueda de soluciones a nivel de los líderes políticos, económicos y sociales de la región y el caso específico de la República Dominicana, y sobre todo ahora que se está en medio de una campaña electoral y los políticos deberían estar discutiendo sobre estos temas. Cómo, en definitiva, mejorar las condiciones de vida de la gente. A ustedes, gracias por acompañarnos, y les invitamos a que mañana nueva vez estén con nosotros en su programa El Día. Hasta mañana.